Muy buenas tardes, muchachos. Mi nombre es William Trujillo y el día de hoy vamos a ver principios y fundamentos de la nutrición deportiva en este su curso de entrenador personal especializado en apariencia física y salud. El día de hoy no puedo estar con ustedes de manera en vivo porque actualmente, bueno, en este momento me estoy preparando para una competencia. Entonces, pues por cuestión de tiempo, no me iba a dar tiempo de darles la clase, pero les voy a dejar la parte teórica aquí y después en clase ya podremos analizar las dudas que hayan quedado y por lo tanto, pues darle más cuerpo a nuestra clase. Aparte de que voy a estar respondiendo durante la semana los mensajes de WhatsApp que ustedes me manden. Aparte de, pues recomendarle ciertas lecturas. El día de hoy vamos a ver pues cuáles son los principios y los fundamentos de aquello que nos interesa a nosotros, que es la nutrición deportiva. Porque si bien, si nosotros analizamos, pues la nutrición es muchísimo más amplia. Podemos entender la nutrición como la acción humana que genera el aprovechamiento de diferentes nutrientes, que genera obviamente el equilibrio de estas sustancias al interior de nuestro cuerpo para generar que funcione de manera correcta, tanto morfológica como fisiológicamente, a nivel desde celular, a nivel molecular y a nivel macroscópico, ¿vale? A nivel célula y a nivel tejidos, órganos, etcétera. Pero también la dieta puede ser entendida como la acción humana de alimentarse. O sea, podemos entender que dieta es pues tanto cualquier cosa que nosotros realicemos. Podemos tener una mala dieta o una buena dieta. O sea, podemos tener una dieta que no esté aportando los suficientes nutrientes para aquello que realizamos o los nutrientes que esté pues aportando estén en exceso y estos generen obviamente pues que una persona pues pueda generar algún desequilibrio a esto lo que le llamamos como equilibrio homeostático. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué es esto del equilibrio homeostático? La homeostasis, muchachos, es una propiedad que tiene nuestro cuerpo para mantener una condición interna estable. Por poner un ejemplo, la temperatura corporal. Aproximadamente la temperatura corporal de un humano ronda entre los 35.7 hasta los 36.5.6, más o menos. O sea, en promedio 36 grados centígrados. Si un cuerpo está arriba de eso, se le conoce como febrícula. Pasando los 37 grados aproximadamente se le considera como fiebre. Y empezamos a presentar ciertos problemas porque nuestros órganos y nuestros tejidos no funcionan a ese tipo de temperatura y comienzan a tener inconvenientes. Tan es así que nuestro cuerpo tiene ciertos mecanismos que impiden que elevemos nuestra temperatura de manera no controlada. Por ejemplo, la sudoración es un mecanismo de enfriamiento, la ventilación por los poros, obviamente también el contacto con el ambiente nos ayuda a transferir la temperatura y de igual manera, por ejemplo, hacia abajo. Si reducimos esos 35.5, se puede considerar como hipotermia. Y también el cuerpo empieza a tener problemas para funcionar de manera adecuada. Y tiene mecanismos como, por ejemplo, el temblar para generar energía cinética y que esta a su vez genere una elevación de la temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en general todo esto? Pues compensar cambios que se dan en el ambiente. Si tú mides la temperatura corporal de un esquimal, por ejemplo, que se encuentra en Alaska con temperaturas bajo cero, va a ser de 36 grados centígrados, siempre y cuando se encuentre saludable. Si tú vas al Ecuador y mides la temperatura de alguien, a pesar de que estén a una sensación térmica muy alta y sientas calor, la temperatura de esa persona será de 36 grados centígrados en promedio. Bueno, esto se da obviamente mediante el intercambio justo de materia y el intercambio de energía con el ambiente que nos rodea. Podemos justo generar energía térmica para regular, por ejemplo, la energía que estamos consumiendo, que es el efecto termogénico de los alimentos. Podemos generar, por ejemplo, también, pues justo el mismo movimiento. O sea, siempre estamos en un equilibrio, porque recuerden,
La energía no se crea, no se destruye, simple y sencillamente la vamos transformando. Y nuestro cuerpo tiene la capacidad de ser justo una resistencia a dicha energía para generar ciertas cuestiones. La manera en la que obtenemos energía, pues es por medio de los alimentos. Nosotros no somos como las plantas que podemos generar fotosíntesis, no somos como los hongos que pueden absorber nutrientes, por ejemplo, de la tierra, o venga, nosotros tenemos que consumir los nutrientes necesarios. Característicamente, el humano actualmente, el Homo sapiens, es un humano o un animal omnívoro. Tiene características que le permite consumir prácticamente cualquier tipo de alimento. Ahora, claro, podemos compararlos con otras especies o con otros tipos de primates, por ejemplo, pero recuerden cómo funciona la evolución. O sea, al final hay esta ruptura entre las especies, a pesar de haber tenido tal vez un antepasado en común, porque hemos adaptado nuestro cuerpo de diferente manera. Y es una realidad pues demostrada mediante evidencia científica. El humano es omnívoro, tanto podemos comer frutas, vegetales, como podemos comer cosas de origen animal, como huevo o leche, la propia carne, la grasa de origen animal. Somos insectívoros también, o sea, podemos consumir insectos, como lo dice su nombre, y esto nos permite, pues obviamente, obtener de manera muy eficiente nuestros nutrientes y mantenernos justo como un animal altamente adaptable, ¿sale? La alóstasis, muchachos, que es algo muy similar a la homeostasis, va a ser pues la capacidad anticipada que tiene nuestro cuerpo de prepararse a la demanda. Por ejemplo, como cuando se viene una temporada de hambre, los osos empiezan a comer un poco más, guardan reserva de grasa y pueden pasar el invierno, nosotros también nos podemos adaptar ante nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque los parámetros de nuestra vida cambia. Esta capacidad de adaptarnos a aquello que cambia, muchachos, nos da la posibilidad de adaptarnos, de buscar ese equilibrio, el cual siempre está en constante movimiento. O sea, el equilibrio es necesario que exista, pero la acción de buscarlo es a lo que se le conoce como esto de alóstasis. Obviamente, nuestra fisiología es sensible a qué? Al ambiente, a lo que lo rodea. Ya esto, pues obviamente nosotros podemos irlo modificando de poco a poco. Claro, yo no puedo cambiar la temperatura de la Ciudad de México, pero sí que puedo cambiar mi temperatura corporal moviéndome un poco más. No puedo, por ejemplo, cambiar, no sé, la humedad del aire, pero sí que puedo hacer que mi cuerpo necesite de mayor cantidad de oxígeno moviéndome, realizando ejercicio. El chiste es de que cuando nosotros generamos un estímulo y hay una constancia, va a haber una adaptación, ¿vale? Porque como tal esta constancia no es el objetivo, pues, de nuestro cuerpo, sino la adaptación. Y hay que tomar en cuenta que esta adaptación siempre, siempre va a tener tendencia a la supervivencia o a la reproducción. Y es por eso que nosotros podemos modificar el cuerpo de alguien mediante el ejercicio, el descanso y la nutrición, porque vamos a asemejar batallas, a asemejar huidas, a asemejar o a intentar volvernos un espécimen más atractivo para la reproducción. Es muy curioso porque vean cómo todos los tipos de entrenamiento son o para prepararnos a pelear o prepararnos para huir. La resistencia, un maratón, ¿no? Podemos huir durante mucho tiempo, ¿no? Las pesas, ¿no? Puedo pelear en contra de una resistencia y de hecho hasta la capacidad de lograr un levantamiento a pesar de movernos muy lento porque es muy alta la carga, se le considera como eso, como grind. El grind es la capacidad de lucha. Y esto obviamente pues tiene una intención. Claro, la idea primordial de la reproducción sabemos que ha cambiado a lo largo del tiempo. Actualmente la mayoría de las personas ya no nos queremos reproducir. Sin embargo, sí queremos el proceso.
lo cual es las relaciones sexuales, porque están justamente en un punto muy alto en la relación que tenemos en la sociedad. Actualmente vean cómo se tiene en mercadotecnia el dicho clásico de el sexo vende, y prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con supervivencia o reproducción es altamente comerciable, ¿vale? Venga, entonces, si yo ya entendí esto, y ya entendí que el entrenamiento tiene que ser algo que me rete lo suficiente para que mi cuerpo necesite cambiar, tengo que darle la materia prima para que genere dicho cambio. Y obviamente que esta materia prima sea correlacionada con aquello que necesita mi cuerpo para lograr esa adaptación. Lo vamos a obtener, muchachos, por medio de la digestión. El aparato digestivo está compuesto por diferentes órganos heterogéneos, o sea, que son diferentes a su vez y que realizan funciones específicas. Tenemos los dientes, la lengua y por lo tanto la saliva para generar la masticación y comenzar con la digestión salival. Tenemos en la saliva diferentes enzimas digestivas que ya comienzan a desintegrar, por ejemplo, diferentes sustancias, como por ejemplo la glucosa. Tenemos sacarasa, que es una enzima que empieza a desdoblar las diferentes moléculas que encontramos de glucosa para permitir su rápida absorción. Después está la faringe y el esófago, que la faringe se encarga de movilizar por medio de la deglución o el hecho de tragar. El esófago pues comienza la progresión de llevar ese bolo alimenticio a el estómago, y en el estómago encontramos la digestión estomacal. Esta digestión estomacal se da gracias a que tenemos los jugos gástricos, que básicamente es ácido clorhídrico, ¿vale? Y estos permiten, obviamente, que las sustancias que quedan ahí sean desdobladas, sean procesadas en elementos aún más pequeños. Estos elementos aún más pequeños van a ser absorbidos en el hígado gracias al páncreas. El páncreas, que es aquel órgano que segrega insulina, lo que hace es liberar jugo pancreático. El hígado genera bilis y lo que se genera es un bolo en donde se está desintegrado todo esto. Al momento que llega al duodeno y en general al intestino delgado, se empieza a generar esta absorción para mandarlo directamente al hígado. Y en el hígado van a suceder más de 1500 reacciones químicas, las cuales van a permitir que procesemos, almacenemos, utilicemos diferentes sustancias. Y estas todas para darnos la finalidad de obtener energía. En el intestino grueso se da la última progresión en donde, pues sobre todo se termina absorbiendo todo el líquido que hace falta y se termina generando esto a lo que se le conoce como defecación, que es la eliminación de todas las sustancias que no pudieron ser procesadas y que se tienen que eliminar del cuerpo. Aparte de que normalmente aquí ya va cargado de muchas bacterias que están realizando pues sus procesos para también desintegrar este, pues este compuesto, ¿vale? La manera en la que nosotros vamos a definir la energía que obtenemos de los alimentos es por medio de las kilocalorías. ¿Pero qué son las kilocalorías? Bueno, como toda unidad de medida que utilizamos actualmente en el mundo moderno, tiene relación a algo que sucede en la naturaleza siempre y que siempre va a ser igual. Por ejemplo, una kilocaloría es la cantidad de energía que nosotros tenemos que agregarle a 1 gramo de agua para que eleve 1 grado centígrado. Esto no importa en dónde estés, siempre va a ser igual. Siempre tiene una tendencia y por eso se vuelve un marco de referencia. ¿Cuánta es la unidad de medida básica para la energía? En este caso, la caloría. 1000 kilocalorías, mil calorías, disculpen muchachos, 1000 calorías formaría 1 kilocaloría. O sea, 1 kilocaloría es 1000 veces esa energía que necesitaríamos para elevar 1 gramo de agua a 1 grado centígrado, ¿vale? O sea, 1 kilocaloría sería el equiparable de energía que tenemos que aplicar a 1 litro de agua para subir
1 grado centígrado. Queda un poquito más adecuado. ¿Por qué medimos esto? Porque resulta que a partir de cuántas kilocalorías nosotros consumimos, vamos a ver que suceden diferentes fenómenos, como por ejemplo la regulación de materia. Cuando nosotros consumimos más energía de la que necesitamos, la almacenamos. Tenemos diferentes formas de almacenar energía. Lo podemos almacenar en glucógeno, esto sucede normalmente en el hígado y en los músculos. Obviamente, entre más musculoso eres, más glucógeno puedes almacenar. Y también lo podemos almacenar en los adipocitos, estas células en donde está conformado el tejido graso. Pero ¿qué creen, muchachos? La energía que se almacena no proviene de grasa, proviene absolutamente de cualquier kilocaloría que haya entrado en nuestro cuerpo y que no haya sido utilizada. Así que si tú comes puras proteínas, puedes subir de peso si es que tienes energía en exceso. Si tú comes puros carbohidratos, también. Y pasa lo mismo con los lípidos. Esto, muchachos, hace entender que entonces la cantidad de grasa que comemos en la dieta no tiene relación directa con la grasa que tenemos a nivel corporal, sino más bien con el nivel de energía y vamos a ir viendo también con la cuestión del entorno hormonal. Y el entorno hormonal tiene más relación con el descanso y el entrenamiento que con la dieta misma. Por eso, justo para medir la cantidad de energía que estamos obteniendo, vamos a tener algo que se le conoce como balance energético. El balance energético, muchachos, toma en cuenta justo cuánta energía consumes y cuánta es la que realmente necesitas. Las diferentes fuentes de energía que tenemos son estas, muchachos. Tenemos hidratos de carbono, proteínas y lípidos, mal conocidos como grasas. ¿Por qué mal conocidos? Las grasas, por su raíz etimológica, significa que es tejido animal. O sea, podemos decir que la carne de res tiene grasa, que el pescado tiene grasa, que la leche tiene grasa, pero no podemos decir que el aguacate tiene grasa. El aguacate tiene ácidos grasos o ácidos lípicos, ¿vale? O lípidos, ¿sale? Ahora, vamos a darnos cuenta de que en la naturaleza no hay como tanta, o sea, no es como que esté solamente un alimento solito o un macronutriente solito. O sea, hay hidratos de carbono que tienen proteínas, ¿vale? Que son, pues, por ejemplo, las leguminosas y algunos cereales. Hay grasas o lípidos que tienen proteínas, las lipoproteínas. Hay obviamente proteínas que tienen grasa y si es de origen animal no vamos a encontrar proteínas con hidratos de carbono. Nada, nada. La única fuente de proteínas y hidratos de carbono son las leguminosas y los cereales. ¿Sale? Cada uno de estos macronutrientes, muchachos, suministra la mayor parte de energía que necesita nuestro organismo y tienen funciones específicas dentro de nuestro organismo, las cuales no pueden ser sustituidas. Y en tal grado que llegue a faltar alguno de estos macronutrientes, el cuerpo sí tiene forma de solventarlo, pero no va a ser lo ideal, porque obviamente estas personas van a estar teniendo un déficit de alimentación o van a tener pues una alimentación insuficiente y les va a provocar problemas a largo plazo. Al fin y al cabo, estos mecanismos que tiene nuestro cuerpo para regular, pues están hechos justo como para una emergencia, no para hacerlo todos los días. Disculpen, muchachos. Sigamos. Los principales, como les había dicho, son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, o los ácidos grasos. Pero, como tal, hay más macronutrientes en la naturaleza, como lo es el alcohol y como lo son los ácidos orgánicos. Un ácido orgánico, la creatina, por ejemplo, es un ácido orgánico. O el alcohol, por ejemplo, como el etanol,
o como el alcohol etílico, que es el que encontramos, por ejemplo, en las bebidas, ¿no? En las bebidas embriagantes. Estos dos como tal, en el caso de los ácidos orgánicos, no podemos procesarlos como energía. Si tienen cierta función, nos ayudan a almacenar cosas, como por ejemplo la creatina nos ayuda a almacenar fósforo, el cual es necesario en el intercambio de energía, lo almacenamos en los músculos. De hecho, por eso sabemos que la creatina es prácticamente el suplemento con más investigación y respaldo científico. Todas las personas que quisieran una mejora estética deberíamos de estar comiendo o consumiendo creatina. Y bueno, en el caso del alcohol, muchachos, sí tenemos un poco de enzimas digestivas para procesarlo, pero como tal no tiene una función específica en nuestro cuerpo. Nos da algunos beneficios, como por ejemplo ayudarnos a la digestión, ayudarnos a la vasodilatación, nos permite tener cierta flexibilidad en bajas cantidades, porque en cantidades más altas nos intoxica y entonces presentamos reacciones de intoxicación como mareos, náuseas, escozores, alucinaciones, inhibición o problemas con nuestra capacidad cognitiva, depresión del sistema inmunológico y por lo tanto también un alentamiento de nuestras capacidades cognitivas en general. O sea, no es mala onda, pero es en realidad el alcohol nos vuelve idiotas, nos hace que nuestros filtros sociales, que son desarrollados por la persona para poder tener una sana convivencia, se inhiban. Y entonces por eso que a la gente, digo, el que no es mala copa, pues en una fiesta baila más, platica más, ya cuando está en un estado de embriaguez. ¿Qué pasa con las personas que estos filtros no están bien definidos y les cuesta trabajo generar límites? Pues justo son aquellos a los que llamamos mala copa. Esa gente que pues no tiene como límites y termina haciendo cosas extrañas, feas, desagradables o posiblemente problemáticas para él o para los de su entorno cuando está en este estado de intoxicación. Es muy parecido, por ejemplo, a la intoxicación que sufre la gente cuando se enferma del estómago por comer algo echado a perder o algo así. Sin embargo, pues lo que hace que a la mayoría de la gente le agrade es el hecho de que reduce la actividad de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simple y sencillamente la fatiga no la siento, el dolor disminuye. Y entonces por eso es altamente atractivo para personas que no saben lidiar con su realidad, ¿vale? Ahora, como tal no tiene una funcionalidad del cuerpo. Si tú lo utilizas como, por ejemplo, porque disfrutas el, el efecto, la sociabilización, venga, esa es otra cosa. Si lo utilizas como digestivo, para acompañar carne, venga, tiene una finalidad ritual, ¿vale? Que sabemos que en la psicología viene bastante bien las cuestiones de los rituales, ¿no? Las proteínas, muchachos, ya avanzando más en el tema, es una biomolécula que va a estar formada de aminoácidos. Hay una gran cantidad de aminoácidos en la naturaleza, pero vamos a encontrar que existen básicamente dos tipos de proteínas, proteínas incompletas y proteínas completas. Esto hace alusión a la cantidad y variabilidad de aminoácidos con los que están conformadas. Una proteína incompleta va a tener menos de 20, 21 aminoácidos diferentes. Y esto hace que, pues, obviamente, el aporte que tiene de estos aminoácidos, pues, no sea tan alto. Las proteínas de alto valor biológico suelen tener más de 21 aminoácidos diferentes. Por ejemplo, las proteínas de origen animal suelen ser muy, muy, muy ricas en su aminograma y las proteínas de origen vegetal suelen ser un poco más escuetas. Obviamente para esto hay una protecoordinación, o sea, hay una combinación de diferentes elementos para permitir que haya el desarrollo, obviamente, de un aminograma completo. Por ejemplo, si tú combinas arroz y combinas frijoles, la cantidad de aminoácidos que obtienes de esa combinación asemeja a una proteína de alto valor biológico.
Pasa lo mismo, por ejemplo, si combinas lentejas y combinas ¿cómo se dice? Algún grano, por ejemplo, cacahuate, nueces, almendras, etcétera. Lo ideal para aprovechar todas estas proteínas, sobre todo también las que vamos a obtener de origen vegetal, es combinarlas con proteínas de alto valor biológico. Si tú combinas, por ejemplo, una proteína que está al 100% con una proteína que está al 50% de absorción, te va a dar un promedio de 75% de absorción, que es bastante bueno. Obviamente en la naturaleza encontramos que hay diferentes variabilidades. Por ejemplo, la proteína de la soya no se absorbe tan bien, pero si combinas soya, por ejemplo, con carne de res, vas a tener una absorción de casi por encima del 90%. ¿Vale? Ahí varía entre la literatura, pero puede ser una muy buena opción. Sobre todo porque le permites tener mayor variabilidad. ¿Por qué es tan importante la variabilidad de las proteínas? Porque estas conforman colágeno. Son como pequeños bloques de Lego que nos permiten armar diferentes cosas. Sí, todos son bloques Legos, pero tienen diferentes formas. Aquí pasa lo mismo. Todos son aminoácidos, pero tienen diferentes capacidades. Y esto me permite crear diferentes tejidos con capacidades distintas. ¿A qué me refiero? Vemos que algunos son más flexibles, algunos son más duros, tienen capacidades contráctiles, algunos tienen capacidad de comunicación, etc. Todo está hecho de colágeno. Nuestra piel, nuestro vello, nuestros huesos, los cartílagos, nuestros músculos, los tendones, ligamentos, nuestros órganos están hechos de algún tipo de colágeno. Necesitamos proteínas para mantener la fuente de aminoácidos constante y que entonces nuestro cuerpo tenga suficiente materia prima para mantener saludable nuestros tejidos. Si tú no consumes suficiente proteína, obviamente vas a tener una falta de salud en tus tejidos. De tal manera que lo primero que el cuerpo sacrifica es el músculo esquelético, porque ese, si bien te sirve para mover, es más importante poder pensar y poder mantener latiendo tu corazón, por poner un ejemplo. Entonces, dietas altas en proteína van a ser necesarias para las personas que están buscando no solamente una estética sobresaliente, sino también una buena salud. Ahora, aquí hay muchos mitos alrededor de las proteínas. Por ejemplo, mucha gente dice que son malos para la salud renal. Y esto es un mito. Y como todo mito tiene cierta parte de verdad, pero la mayor parte es mentira. Si tú tienes una dieta alta en proteínas, no te vas a molestar los riñones, perdón. Simple y sencillamente vas a tener mayor función y por lo tanto tienes que justificarlo con una adaptación, o sea, moviéndote, entrenando, realizando actividad física. Obviamente vas a tener que mantener el equilibrio consumiendo y manteniendo lo demás en también constante fluctuación. Si tú ya tienes una enfermedad renal y tienes la mala experiencia de caer con alguien que te recete una dieta alta en proteínas, esas personas sí que pueden incrementar de manera negativa su salud porque ya la función renal no está siendo la adecuada. Y esto te va a tener como consecuencia, pues obviamente que los diferentes aminoácidos son filtrados por el hígado, por el riñón y entonces aumente su función y si no está al 100 pues obviamente ese estrés extra termine dañándolo más, ¿vale? Ahí está la parte de verdad. Personas que tengan problemas renales y tienen una dieta alta en proteínas van a poder ocasionar mayor problema renal, pero para la mayoría de las personas que estamos sanos, vamos a tener una muy buena ventaja y muy buenos beneficios del consumo alto de proteínas. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Como ya habíamos dicho, estructural. Nos permiten generar colágeno. Por lo tanto, prácticamente todo mi cuerpo está compuesto de él. Hay cerca de 13 tipos de colágeno diferente en todo el cuerpo. Tienen funciones contráctiles. Ya sabemos que la musculatura en específico está formada por fibras musculares. Estas a su vez están formadas por miofibrillas o por justo estas pequeñas fibras musculares diminutas que generan la contracción, la actina y la miosina, que gracias al deslizamiento una sobre otra podemos generar el acortamiento y el elongamiento del músculo
esquelético. Tienen también funciones enzimáticas. Gracias a la producción, o más bien dicho, a la absorción de aminoácidos, podemos generar diferentes enzimas que trabajen con otro tipo de elementos, como por ejemplo la sacarasa, que ya la habíamos mencionado. ¿Qué tipo de elemento ayuda a desintegrar? Pues la sacarosa, que es un tipo de glucosa. La pepsina, que obviamente va a poder atacar péptidos. Y obviamente ese es un derivado de, por ejemplo, los lípidos. Tiene una función homeostática, muchachos. La cantidad o cierto tipo de aminoácidos nos ayudan a mantener el pH, ya que actúa, por ejemplo, como cierto tapón químico, evitando, por ejemplo, la presencia de fatiga, teniendo obviamente una regulación a nivel sanguíneo, a nivel dermal, ¿vale? Tienen diferentes ahí acepciones. Tienen una función inmunológica. Gracias al consumo suficiente de proteína, tenemos la materia prima para crear eritrocitos, que son los anticuerpos, los famosos glóbulos blancos, los cuales obviamente pues sabemos que nos permiten estar pues bastante saludables porque pues obviamente hay diferentes patógenos, o sea, diferentes elementos que pueden generar enfermedades en nuestro ambiente. Por ejemplo, actualmente que estamos en esta época de COVID, pues se recomienda tener dietas relativamente altas en proteína para mantener nuestro sistema inmunológico a tope. Tienen una función protectora o defensiva, por ejemplo, con la fibrina, la cual es el elemento que nos ayuda a generar costras para evitar que una herida tenga contacto con el exterior. También tiene, por ejemplo, la trombina, los fibrógenos, que obviamente también nos ayudan a generar pues, coágulos o a generar una respuesta inmunológica o de protección a eventos cardiocirculatorios o dermales para evitar que pues, haya una contaminación del interior y este pueda seguir funcionando. Por ejemplo, también suelen tener una traducción de señales, o sea, ayudan a que las neuronas se comuniquen por medio de la rhodopsina, ¿vale? Entonces, pues, obviamente, dietas bajas en proteína están relacionadas con varias enfermedades también cognitivas, o sea, a nivel fisiológico. Hay cierto tipo de depresiones o cierto tipo de desarrollos ansiolíticos, o sea, de ansiedad, que están relacionadas con dietas bajas o dietas inadecuadas, venga, en general, dietas bajas en proteína o inadecuadas en hidratos o en lípidos. Vamos a darnos cuenta que el sistema nervioso central también va a depender mucho de los lípidos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Los hidratos de carbono, muchachos, glúcidos o carbohidratos, como también son conocidos, son moléculas que están compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la principal función, muchachos, es dar energía de manera inmediata a nuestro organismo. Obviamente esta energía es estructural y puede ser utilizada. O sea, nosotros podemos almacenarla en manera de glucógeno y utilizarla de forma de glucosa, ¿vale? Es nuestra fuente primaria de almacenamiento, o sea, es la que vamos a utilizar antes que todo, ¿vale? Y obviamente también es el consumo de energía más alto que encontramos en la naturaleza. Es por eso que los hidratos de carbono son tan necesarios. ¿Cuál es el error de la humanidad actual? Bueno, que antes para poder consumir hidratos de carbono teníamos que recolectar, subirnos a árboles, caminar durante kilómetros, buscar que obviamente hubiera el tipo que no me hiciera daño, que no tenía, porque pues, obviamente las plantas también tienen un sistema de supervivencia y pueden generar toxinas que terminen matándome, ¿vale? Obviamente con el evolucionar de las personas, con el evolucionar de la humanidad, pues hemos ido aprendiendo qué cosas sí nos conviene comer y qué no. Pero aún así, no todas son inocuas. Por ejemplo, si ustedes comen muchas uvas, ¿qué pasa? Pues me duele la comisura de los labios. Tengo una cierta intoxicación porque sigue teniendo ciertas sustancias que no son tan buenas para el cuerpo. ¿Qué pasa si como mucha piña? La lengua, ¿no? ¿Qué pasa si como mucha papaya? ¿Vale? Entonces,
Obviamente, pues el humano ha tenido que ir encontrando maneras de que esto sea más fácil. Inventó la agricultura, o sea, la manera de poder crear sus propios hidratos de carbono en vegetales y en frutas. Y después empezó a generar una selección genética. Si ustedes buscan cómo se ve un plátano salvaje o una sandía salvaje en Google, van a darse cuenta que es muy diferente a las que compramos en el súper o en el mercado. Los plátanos, obviamente, que nosotros comemos, tienen una gran cantidad de hidratos de carbono, saben rico, tienen casi nada de semillas, porque sí, los plátanos tienen semillas, y esto nos permite, obviamente, pues consumir mayor cantidad de energía de manera más fácil. Pero, lamentablemente, ahora nos movemos menos. Y esto, pues, obviamente termina generando una principal pandemia. ¿Cuál es? La de obesidad. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, no hay que eliminarlos totalmente de una dieta. Simple y sencillamente tener controlado e incrementar y tener una actividad física, tanto planificada como de la vida diaria, suficiente para justificar su consumo. Actualmente están muy de moda estas dietas cetogénicas o las famosas dietas keto. Híjole, pero la verdad voy bastante en contra de ellos porque desde mi punto de vista es extremadamente flojo solamente quitar algo que de por sí naturalmente tendríamos acceso, ¿vale? Que es cierto que en ciertas enfermedades son bastante recomendadas, como por ejemplo síndrome de ovario poliquístico, ciertas alergias, ciertos problemas del corazón o algunos síndromes, como por ejemplo el lupus o el SIDA. Sin embargo, son para personas que ya tienen una patología, que están enfermas. Las personas que estamos saludables, pues no tenemos por qué prescindir de ellos. Entonces, antes de que vayan con ahí cualquier, pues gurú ahí fitness y les quiera quitar los hidratos de carbono, mejor aprender a calcular la energía que estamos consumiendo para permitirnos seguir comiendo como humanos. Los lípidos, muchachos, que como les había dicho, están incorrectamente llamados grasas, principalmente porque las grasas son de origen animal y pues varias de las cosas en donde nosotros obtenemos estos lípidos no son de origen animal, como puede ser la canola, el girasol, la soya, el cacahuate, ¿vale? ¿Qué pasa, muchachos? Bueno, los mejores lípidos para nuestro organismo van a ser aquellos que nos componen, los que nosotros ya de por sí tenemos y necesitamos, que es, por ejemplo, como justo la grasa saturada, la monosaturada, y pues en nuestro cuerpo casi no hay grasas eh, poliinsaturadas y menos hay grasas trans. ¿Cómo me doy cuenta cuando una grasa, entonces, un lípido que quiero consumir es realmente benéfico para mi cuerpo? Dependiendo de cómo es su mm, proceso. Por ejemplo, si tú comes aguacate, el proceso es prácticamente nulo, es un fruto, ¿vale? ¿Cómo sé que es una fruta? Muy sencillo, porque tiene semilla. Semilla, pulpa y cáscara es fruta. Puedo obtener lípidos, por ejemplo, de las nueces, de las cacahuates, de las semillas de girasol. Venga, nada más pelo y como. Por ejemplo, la crema de cacahuate, pues es una combinación de diferentes grasas, pero básicamente es el cacahuate molido, ¿vale? ¿Y qué pasa? Bueno, hay ciertos elementos que necesitan de mucho proceso para obtenerse, conocido como hidrólisis. Todas las aceites, con excepción del aceite de oliva, que es un poquito, digamos que, menos complicado. Estos productos a los que se les cuesta mucho trabajo sacar ventajas se le conocen como procesados o en algunos casos ultraprocesados. Estos van a ser menos benéficos para mi cuerpo porque tienen o proveen de ciertas sustancias que pueden no ser benéficas para la salud. ¿Vale? Los lípidos cumplen diferentes funciones para el cuerpo. Vamos a ver cuáles son. Son bastantes. Primero, reserva energética, como les había dicho. Principalmente, nuestra principal reserva es de triglicéridos.
¿vale? Los cuales viajan a través del torrente sanguíneo y son utilizados en diferentes estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que principalmente utilizan triglicéridos como, pues, energía? El cerebro, sobre todo, por ejemplo, la parte de nuestra memoria. Por eso que las abuelitas tenían mucha razón cuando decían, dale nueces porque le falla la memoria. Sí, abuelita, los triglicéridos que vienen de la nuez o que yo absorbo de las grasas de los lípidos de la nuez me van a ayudar a tener mejor memoria. Eh, y el corazón. Sí, el corazón utiliza principalmente triglicéridos y colesterol. Y ustedes me dirán, ¿y entonces por qué dicen que el colesterol es malo? Bueno, pues porque en exceso, al estar dando vueltas ahora sí que en el torrente sanguíneo, se puede llegar a generar arteriosclerosis, o sea, un endurecimiento de las arterias. Y esto genera que el colesterol se vaya adheriendo a sus paredes y vaya generando un tapón. Este tapón, para que pueda ser pasada la sangre por ahí, va a incrementar la potencia de bombeo y esto va a tener como consecuencia un incremento de la presión arterial y por lo tanto un disturbio en varios sensores, como el equilibrio, las náuseas, etcétera. ¿Vale? Los lípidos nos dan una gran cantidad de energía. Un gramo de grasa nos da 9 kilocalorías, 9,4, pero lo dejamos en 9. Mientras que un gramo de proteínas y de glúcidos, perdón, nos da aproximadamente 4,1 kilocalorías. Vamos a dejarle en 4, ¿vale? Esto hace que, por ejemplo, pues las grasas nos den mucha cantidad de energía y hay que cuidar de cierta manera el consumo porque si excedemos vamos a tener como consecuencia pues almacenamiento, pero no porque consumamos grasa, sino porque vamos a estar consumiendo mucha energía. Tiene una función estructural. ¿A qué me refiero? Nos ayudan a formar capas, por ejemplo, como de las membranas celulares, el colesterol es la principal capa. Por ejemplo, los triglicéridos nos ayudan a recubrir, por ejemplo, ciertos órganos y protegen ciertas estructuras, tanto de perder calor como de absorber calor, y también nos ayudan obviamente a que estructuralmente tengamos un movimiento, como por ejemplo la grasa amarilla de la rodilla, o también llamada jofa, la cual permite que la rótula se mueva bien entre el espacio que deja la tibia y el y que obviamente nuestro tendón rotuliano no friccione de manera negativa y tengamos un movimiento inadecuado y se deteriore. Si se dan cuenta, entonces consumir lípidos pues nos va a ayudar bastante a que también mantengamos de cierta manera nuestros tejidos, sobre todo tejidos orgánicos saludables. Tiene una función reguladora, muchachos. O sea, es principalmente hormonal y también ayuda a que las células se comuniquen. Por ejemplo, las vitaminas, hay algunas que solamente pueden ser transportadas por lípidos. Son llamadas vitaminas liposolubles, las cuales obviamente pues van a ser manipuladas, transportadas y almacenadas en lípidos. Entonces, de no tener, no podemos utilizarlas. Por ejemplo, ¿cuáles? Las hormonas esteroideas, como por ejemplo la testosterona, la hormona de crecimiento, etcétera. Estas hormonas sabemos que las producimos de manera natural en nuestro cuerpo y no lo estoy utilizando de los fármacos. Estoy hablando de lo que ya hace el cuerpo. Sí, tu cuerpo ya produce testosterona, produce hormona de crecimiento, somatotropina, pero obviamente en las cantidades que tu cuerpo necesite. Por ejemplo, sabemos que las hormonas esteroideas ayudan a regular el metabolismo, ayudan, por ejemplo, a regular nuestras funciones de reproducción, tienen una interacción bastante directa, por ejemplo, con la libido y por lo tanto, pues son necesarias para la salud. Una dieta baja en lípidos, sobre todo, por ejemplo, en hombres, está relacionada con disfunción eréctil o con problemas de eyaculación precoz, por un ejemplo. Los glucolípidos o hidratos de carbono con cierta cantidad de lípidos
Actúan, por ejemplo, como receptores en la membrana celular. Y obviamente nos permiten comunicarnos entre ellas. O sea, que nuestras células se comuniquen entre ellas. Obviamente, permitir que haya inflamación o permitir que haya una respuesta inmune o permitir que haya simple y sencillamente una neurocoordinación. Obviamente, pues porque sabemos que todo lo que tenga que ver con sistema nervioso central, como lo vimos en la clase pasada, tiene que ver con corrientes eléctricas. Y para que estas corrientes eléctricas puedan ser transportadas, necesitamos un medio de transporte adecuado. Y los lípidos son, obviamente, una sustancia que tiene alta correlación con el poder transportar dicha energía, energía eléctrica. De hecho, pues hay cierto recubrimiento, por ejemplo, en la mielina, lo cual permite que el axón, o sea, que la neurona se comunique con el axón y obviamente pase esa corriente eléctrica. Si tenemos baja cantidad de mielina, pues nuestra corriente eléctrica no pasa tan bien, no pasa tan rápido y no tan eficaz, y tenemos como consecuencia una mala comunicación. ¿Vale? Está también, por ejemplo, la función transportadora de los lípidos. Aquí nos permite, por ejemplo, transportar desde el intestino hasta el lugar de destino, de lo que sabemos que estamos transportando, mediante obviamente un recubrimiento de estas grasas, ¿vale? Gracias a las lipoproteínas, como son, por ejemplo, los medicamentos, son como, por ejemplo, también ciertas vitaminas, ciertos minerales que no soportarían, por ejemplo, pues, literal, los jugos gástricos, y para eso también obviamente sirven los ácidos biliares. Dan un recubrimiento para aquellas cosas que no tenemos que desintegrar, se adhieren a él, permite que se transportan y obviamente sean absorbidas por el hígado de manera un poco más íntegra. Esta es la principal razón de por qué la glutamina, muchachos, no sirve para lo que nos dicen que sirve en el gimnasio. Nos dicen que tiene un chorro de funciones, ¿no? Pero ¿qué creen? Que en realidad tendríamos que obtenerla vía intravenosa, porque al momento en que tú pues la absorbes de manera en la dieta, o sea, en polvo, en agua y así, nuestro cuerpo la desintegra en aminoácidos. Vamos a tener en cuenta que existen dos tipos de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales los producimos en nuestro cuerpo, como por ejemplo la glutamina o la carnitina, por ejemplo. Y los aminoácidos esenciales son aquellos que no obtenemos en nuestro cuerpo y tenemos que obtenerlos por medio de las funciones externas. Por ejemplo, la tirosina, tiamina, por ejemplo, ¿vale? Y obviamente esto lo obtenemos con dietas altas en proteína, ¿vale? Ahora, tenemos una función biocatalizadora también de los lípidos. Aquí la biocatalización significa que nos ayuda a que haya una reacción química que tenemos muchas en el cuerpo y obviamente nos permite que se genere la transformación, por ejemplo, en vitaminas, que se generen, por ejemplo, hormonas esteroideas, que se genere esto que se llama prostaglandinas. Obviamente, pues eso es necesario para mantener tus funciones fisiológicas. De no ser así, pues obviamente vamos a tener desequilibrios hormonales, vamos a tener desequilibrios de nutrición, o sea, nutrimentales, como por ejemplo cuando las mujeres, por ejemplo, embarazadas, pues tienen problemas con una baja de hierro, por un ejemplo. O sea, no basta con que ustedes se suplementen con hierro, sino también tenemos que consumir lípidos para poder procesarlo de manera adecuada. Y por último, tienen una función térmica. ¿Qué significa esto? Bueno, la capa de grasa corporal que nos rodea nos permite protegernos y regular nuestra temperatura, protegernos de la temperatura tan fuerte del exterior como un aislante o mantener nuestra temperatura corporal a un buen nivel como un aislante una vez más, pero en este caso de la temperatura baja del exterior. Una persona con bajos niveles de tejido lípido, pues obviamente va a ser más susceptible a los golpes,
va a ser más susceptible obviamente a que su organismo pierda calor o a que su organismo se caliente y pueda tener un choque de calor más fácil. ¿Sale? Obviamente sabemos que necesitamos una capa de grasa, es fundamental y le llamamos grasa esencial. Aproximadamente en los hombres ronda entre el 8 y el 10% y en mujeres ronda entre el 14 y el 16%. Bajar más de este porcentaje, pues es potencialmente peligroso de la salud, pero aún así vemos que muchos deportistas de alto rendimiento en estética lo hacen. Venga, en ellos de cierta manera podríamos justificarlo porque lo hacen solamente de manera momentánea para un show y después del show intentan regresar a niveles más saludables de grasa corporal. Aún así les va a pasar factura, obviamente saben estas personas que tiene una consecuencia negativa, pero venga, que es lo necesario para ese tipo de deporte. ¿Sale? Vamos a dejar esto en pequeña pausa, muchachos. Voy a transformar este video para que tampoco sea tan cansado para ustedes. Los veo en unos minutos. Vayan al baño, tomen agua, tomen su cafecito, llévenselo con calma. Sé que es mucha información. Los veo en el video 2 que les voy a dejar en esta carpetita para que vean la siguiente parte.